Hola, bienvenidos a la quinta parte del segundo módulo de Crianza para Ser. Y venimos hablando del paradigma actual. En esta ocasión vamos a hablar del éxito y el control, de cómo la mejora continua y la competencia están tan inmersas en nuestro paradigma que no nos damos cuenta. Es parte fundante también de nuestra visión del mundo actual y está tan permeada en la cultura que muchas veces no somos conscientes de ello. Entonces, ¿qué es esto del éxito y del control? Desde mi punto de vista, como venimos hablando del trauma, de la herida, de la ilusión de separación, y también venimos hablando de esta visión causal y lineal del tiempo, pues tenemos una mirada de hay una forma correcta de hacer las cosas. Nos hemos esforzado mucho por entender la realidad, por medirla, ¿no? Desde el paradigma científico también, como de poder saber cómo opera la realidad. Y nos hemos, digamos, vendido o pensado la idea de que hay una forma correcta de hacer las cosas que nos va a llevar al camino de la felicidad cuando por fin podamos trascender esta ilusión de separación y podamos sanar todas estas heridas. Y casi que la vida se trata de eso. Entonces vamos por la vida tratando todo el tiempo de actuar de la manera correcta para poder llegar a esa meta, que es la felicidad y el éxito, ¿no? Podemos hablar de esta felicidad y el éxito de muchas maneras. Podemos hablar que éxito puede ser el éxito profesional, o éxito puede ser tener mucho dinero, o éxito puede ser tener una relación de pareja. Pero en todo caso, cualquier cosa a la que le llamamos éxito tiene que ver con sentirnos completos, sentirnos felices. Y veníamos hablando ya en el módulo pasado de que es esta sensación de que algo externo nos va a hacer sentir completos, de que algo externo nos va a hacer sentir felices. Y por eso mucho de lo que hacemos en nuestra vida tiene que ver con encontrar esa fórmula, esa manera de poder obtener ese, digamos, panorama ideal, como ese guión ideal que nos va a llevar a esa felicidad. Y por supuesto en la crianza y en la educación queremos hacer eso para nuestros hijos y hijas. Queremos tener la manera correcta de que ellos lleguen a eso lo antes posible, ojalá antes que nosotros. Y la vida se trata entonces de una línea de tiempo en donde vamos hacia un futuro brillante que si logramos portarnos lo suficientemente bien y hacerlo lo suficientemente perfecto, vamos a poder evitar ese sufrimiento, podemos sanar todas esas heridas, podemos, digamos, restaurar esa mancha de origen con la que nacimos por todos nuestros antecedentes, y vamos a poder, digamos, acceder a esa perfección que tiene diferentes nombres también. Éxito es como en un paradigma mucho más, digamos, neoliberal. Le podemos llamar felicidad, le podemos llamar iluminación, ¿no? Depende de nuestro contexto cultural, también toma diferentes nombres, pero en últimas es esta sensación de completud, esa sensación de bienestar o de plenitud que vamos buscando por la vida y que depende de un camino correcto. Lo que pasa es que ahí es en donde nos empezamos a encontrar con un problema, y es que ese camino correcto toma muchas formas y para todos es muy diferente. ¿Cuál es el camino correcto para llegar allí? Entonces, diferentes religiones o diferentes corrientes filosóficas o diferentes corrientes, digamos, científicas, van a proponer diferentes maneras. Y cada una desde sus creencias culturales va a tener diferentes ideas y perspectivas de cómo es que ese camino correcto para poder llegar a esa meta. Y ahí empezamos a encontrarnos con los problemas también en la crianza y en la educación, porque buscamos siempre esa metodología que va a ser la fórmula perfecta para no equivocarnos en esa tarea de que los niños y las niñas lleguen a esa meta, y que nosotros como padres, madres o adultos que acompañamos esa crianza y esa educación podamos hacerlo de la manera perfecta también para que ese resultado, que son esos niños y niñas, digamos, nos den cuenta de que hemos hecho un buen trabajo. Entonces estamos como metidos en una maquinaria
de mejoría y autoperfección, en donde todo el tiempo estamos buscando hacerlo mejor. Y esto se nota mucho en nuestro lenguaje cotidiano, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es uno de los ejercicios que solemos hacer y es empezar a dar cuenta de qué tanto en nuestro día estamos pensando en hacerlo mejor, de qué tanto en nuestro día tenemos una mirada crítica sobre la realidad, pensando que hay algo que puede ser distinto, ¿no? Porque por supuesto esa felicidad anhelada no llega. Entonces nuestra lógica, muy basada en este método científico y racional de nuestro paradigma, va a buscar cuál es esa causa. Si yo no me estoy sintiendo de la manera que debería sentirme, que es completo, lleno, satisfecho, pleno, es porque hay algo que estoy haciendo mal. Esa es mi lógica. Y voy a ir a buscar en esa historia cuál fue ese error, ¿no? Porque eso es lo que me dice un poco el método científico, eso es lo que me dice el paradigma sobre el que estamos trabajando desde del materialismo y de la mente racional, es como busca la causa, cuál es la causa originaria, ¿no? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Incluso desde el marco espiritual también, ¿no? Estamos hablando de pecado, estamos hablando de karma, bueno, hay muchos lenguajes para esto, pero es como, ¿cuál fue la causa en esta línea de tiempo pasado que originó esto que estás viviendo ahora? Para que tú puedas ir a ese pasado, arreglar el error, ajustarlo y hacerlo de una mejor manera. Esa es como nuestra base de cómo opera la realidad. Por supuesto, estamos todo el tiempo entonces en una búsqueda de la perfección, en una búsqueda del mejoramiento para poder acceder a esa última meta, ¿no? de la felicidad, del éxito, pero con una mente lineal y racional en esa búsqueda de cuál fue ese error. Entonces, si ustedes se fijan, nuestra vida se va en buscar la causa de las cosas. ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿En dónde nos equivocamos? Desde esa perspectiva, la crianza, por supuesto, es una búsqueda de cómo mejorar como padres, cómo mejorar como madres, cómo mejorar como instituciones educativas para que cada vez más podamos hacerlo mejor. Y esto tiene, digamos, una sensación de agotamiento, porque pareciera ser algo que nunca, es como que la meta se aleja cada vez más. Todo el tiempo estamos en esa búsqueda, pero todo el tiempo esa meta está un poco más lejos, ¿no? Es como que desde el principio estamos pensando en un futuro que va a llegar y por fin vamos a poder, ¿no? Como cuando me gradúe del colegio, cuando me gradúe de la universidad, cuando me tenga el trabajo adecuado, cuando me jubile, y nuestra vida ocurre en el futuro, y nuestra vida ocurre en ese momento en que sí lo hagamos perfecto. Lo que quiere decir que no lo estamos haciendo bien ahora, porque si siempre hay una forma de mejorar, quiere decir que ahora no es perfecto. Y nuestra forma de operar entonces es basada en la idea de esto que es no está bien, no es perfecto, puede mejorar. Y se lo decimos a los niños y a las niñas todo el tiempo. Todo el tiempo le estamos diciendo lo puedes hacer mejor, no estás haciendo suficiente esfuerzo, con la idea de que además el que se esfuerza realmente va a llegar mejor, de que como con una idea muy también fundante de que depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de que nos portemos bien, de que lo hagamos bien, de que hagamos bien la tarea, que vamos a recibir ese premio. Esto además genera, por supuesto, una cultura de competencia porque, porque todo el tiempo estamos como comparándonos con los demás y como en esta carrera de poder acceder a ese premio, ¿no? En donde hay una forma correcta de hacerlo y nos estamos todo el tiempo mirando hacia los demás y hacia el lado a ver cómo es que lo hacen los otros y si ese no llegó, entonces esa no es la forma correcta. Como padres todo el tiempo es como, bueno, ¿cómo lo hizo él? Y tratamos de replicarlo, pero vimos que a él no le funcionó o que con otro de nuestros hijos no nos funcionó, entonces ahí decimos, bueno, hay un error. Y yo recuerdo mucho esto, sobre todo, digamos, como en el nacimiento de mi primera hija, otra vez porque pongo el primer ejemplo, porque fue como mi inauguración como madre, digámoslo así, en donde empecé a sentir que había algo
que no me funcionaba de esta forma de ver las cosas, porque trataba de entender qué era lo que le pasaba a ella, por qué lloraba o por qué no me funcionaba alguna de las cosas que hacía, y empezaba a buscar un montón de causas, ¿no? Como había entendido yo en mi mente racional y en mi mente académica escolarizada, bueno, ¿cuál es la causa? Y me empecé a dar cuenta que era imposible saber esa causa, ¿no? Le duele el estómago, entonces iba como obsesivamente, ¿no? En este pensamiento racional, buscando un montón de información, en este exceso de marea de información que tengo. Bueno, fue la leche que tomó que le dolió la barriga, o está llorando porque tiene sueño, o está llorando porque es luna llena, o está llorando porque a lo mejor sus ancestros cargaron con una gran pena y ella lo está sintiendo, ¿no? Y entre más información tenía, era más difícil, porque tenía más posibilidades y más causas probables. Y entre más posibilidades de estudio tuve, más se ampliaba esta perspectiva, que creo que es otra de las cosas importantes de nuestra generación y de esta era de la información, es el acceso que tenemos no solo a nuestra cultura, sino que de repente accedimos a un montón de culturas, ¿no? Entonces, toda la información de la humanidad, al parecer, empezó a ser asequible y las posibles causas aumentaron un montón, las posibilidades aumentaron un montón. Y en esta mente racional de tratar de encontrar la causa, yo empecé de verdad a perder la cabeza literalmente, empecé a dar cuenta de que esto no era una posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que eso fue uno de los momentos más incómodos para mí, en el que yo empecé a dar cuenta que este paradigma estaba empezando a ser inútil, ¿no? Que este método científico y de mejoría y de esfuerzo, que a lo mejor para el progreso económico fue muy importante, o para el progreso científico fue muy importante, para el mundo de las formas, evidentemente, ¿no? Para poder arreglar un aparato, encontrar cuál es la causa de que ese aparato esté dañado, pues también es muy importante, o el proceso en una empresa de mejora continua, pero que para la humanidad y la existencia no. Y la psicología y muchas de las ciencias humanas, ¿no? Ciencias digo entre comillas porque tratamos de encajar dentro del modelo científico a las humanidades, no cabía. No cabía porque no había manera que mi mente pudiera encontrar esa fuente, ni tampoco pareciera que encontrar esa fuente de error y arreglarla como si fuera una máquina, desde esta mirada materialista de la que ya hablamos, como si el ser humano fuera un objeto y una máquina, y lo pudiera arreglar y entonces en su futuro llegar a una consecuencia predecible, no parecía ser cierto. Y no solo en la crianza de Eloísa en ese momento, luego Matilde, sino también en todo el acompañamiento de los niños que yo empecé a hacer. Parecía que no había tal como esa causa-efecto lineal, parecía que muchas de esas conclusiones que yo ya había aprendido en mi carrera y que parecían obvias y evidentes de si un niño recibe esto, entonces va a pasar esto, no parecían cumplirse. Me empecé a encontrar con muchas excepciones a la regla, me empecé a encontrar con un montón de situaciones que no eran fácilmente explicables, que mi mente no podía comprender, y yo empecé a tener esta como crisis, por así decirlo, de la que hablamos en el primer módulo, como de mucho movimiento, de decir, esto no puede ser, ¿no? Y esta forma, como les decía, de mejora continua en la que siempre hay una insatisfacción, como que no solo con los niños y niñas con los que trabajaba, sino también con los adultos con los que trabajaba, una sensación de no llegar nunca, de una sensación de ser imperfectos, de no ser puros, de ver que hay algo roto por mi pasado que yo ya no puedo arreglar porque papá y mamá hicieron algo irremediable, o porque sufrí de un abuso que ya no tiene arreglo, o porque mi infancia fue muy dolorosa, o porque viví una guerra, o lo que sea que haya pasado, hablando de la herida y del trauma, como que rompieron algo que ya pareciera que repararlo me va a tomar toda mi existencia. Y esta sanación, ¿no? Como esta mejora, por un lado, como
todo el tiempo querer mejorar y entonces entrar a cursos y talleres y leer y consultar y experto 1, 2, 3, 4 y terapia 1, 2, 3, 4 para seguir en un proceso de sanación interminable. Porque además con toda esta información ya no es solamente lo mío, sino es lo transgeneracional, es lo del linaje femenino y masculino, es lo de mis antepasados, quizá lo de las vidas pasadas, si yo creo en eso, ¿no? Con toda la influencia de lo que pasa en mi vida y que mi mente no alcanza a atrapar. Y es esta mirada, ¿no? Que la invitación es como a ver justamente cuánto de nuestra vida ocurre en este mejoramiento, en esta mirada crítica de lo que falta, ¿no? Como que empecé a hacer ese ejercicio de conciencia conmigo y con las personas con las que acompaño de, bueno, levántate y mira a ver en tu día a día cuántas veces hablas de mejorar o cuántas veces te parece que algo que hiciste no fue suficiente, ¿no? Me bañé y el agua no estaba suficientemente caliente, ¿por qué será? ¿Qué le pasa al calentador? No me desperté lo suficientemente bien, hice algo mal ayer, ¿qué me tomé? Ya voy tarde al colegio, ¿no? Ya los niños no se despertaron a tiempo. ¿Cómo hago para que se despierten a tiempo? Juanito yo se despertó llorando. ¿Por qué se despertaría llorando? Todo el tiempo, todo el día, el desayuno no está suficientemente caliente, mañana lo tengo que hacer mejor, el huevo más blandito, el pan más duro. Y es agotador, porque si nos damos cuenta, el día transcurre en una cantidad de cosas que podrían estar mejor. No solo para mí hacia adentro, sino también hacia los demás. Entonces es un señalamiento también de cómo mi jefe podría habido hablarme mejor, o cómo mi mamá o mi papá podrían haber hecho las cosas de otra manera y haberme ahorrado este dolor, o cómo nuestros hijos podrían haber estudiado un poco más y entonces no sacar malas notas en el colegio, o cómo yo habría podido comer más calcio en el embarazo y entonces mi hijo no tener ahora esta deficiencia que parece ser que le causó una enfermedad terrible, ¿no? O cómo podría haberme dado cuenta a tiempo que no oía bien y evitarle esta situación. Y todo el tiempo, si ustedes se dan cuenta, estamos en esta como intento de hacerlo mejor con el anhelo de que algún día, por fin, lleguemos a ese lugar en donde todo va a estar bien. Y eso no llega. Y se nos va la vida intentándolo y mejorando, creyendo que depende además de nosotros solamente, que depende de nosotros nuestro futuro, que depende de nosotros nuestro éxito y el de los niños también, ¿no? Entonces es no solo sanarnos a nosotros y mejorar nosotros y esforzarnos mucho por tener una vida que queremos, sino también replicado a la crianza y a la educación, sea cual sea nuestro rol con la infancia, de cómo hacerlo mejor para que los niños y las nuevas generaciones lo puedan hacer mejor, tengan mejores oportunidades y podamos vivir un mundo mejor. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me parece agotador esta mirada. Y cuando yo empecé a hacer este ejercicio de ver qué tanto de mi mirada estaba puesta en esta mirada comparativa, en esta mirada crítica, en esta mirada de cómo puedo mejorar y cómo puedo hacerlo mejor, o cómo me puedo portar mejor, o cómo puedo ser moralmente buena para poder algún día obtener este premio, me sentí agotada. Me di cuenta más bien de por qué estaba tan agotada. Y también ahí entendí que esa no podía ser la ruta, no podía ser, el premio no podía estar al final del camino. Entonces, la gran pregunta que me surgía es, ¿y entonces qué? Si no depende de mí, ¿de quién depende? Si no tengo que alcanzar un objetivo, entonces, ¿qué me mueve? ¿No? Y me quedé con esa pregunta por mucho tiempo.